Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma y la lectura de hoy es de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud de la promesa, lo cual fue dicho en un sentido alegórico. Porque estas dos madres son los dos testamentos, el uno dado en el monte Sinaí, que engendra esclavos, el cual es figurado en Agar, porque el Sinaí es un monte de Arabia, que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba es libre, y es madre de todos nosotros, porque escrito está, alégrate, estéril, que no pares, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son muchos más los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Nosotros pues, hermanos, somos los hijos de la promesa, figurados en Isaac. Mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y así, hermanos, nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esta libertad Cristo nos la ha adquirido. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte, y sentóse allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí una gran multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues él sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: haced sentar a esas gentes. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y, habiendo dado gracias a su Padre, los repartió entre los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, para que no se pierdan. Hicieronlo así, y llenaron 12 cestos de los pedazos que habían sobrado, de los 5 panes de cebada, después que todos hubieran comido. Aquellos hombres, cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Y Jesús, notando que habían de venir para llevárselo y hacerle rey, huyó otra vez al monte, él solo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Este jueves pasado llegamos a la mitad de nuestro ayuno cuaresmal. Entonces, en ese domingo la Iglesia nos da un reposo, así de nuestro sacrificio, alegrándonos con ese tema de alegría, como dice el introitus del día de hoy: alégrate Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis. Entonces es un día de alegría, un día para reponer las fuerzas, para que sigamos fieles en nuestros sacrificios cuaresmales. En los últimos 2 sermones hemos meditado cómo hacer sacrificio, cómo mortificar y por ende perfeccionar a nuestros sentidos externos, como de la vista, del oído, de nuestros sentidos internos, como de la memoria y de la imaginación. Y hoy podemos estudiar cómo santificar a nuestras emociones o pasiones, como decimos filosóficamente. Entonces, ya que es el tema de hoy, del gozo para nuestra santificación. Y acuérdense, hacemos sacrificios
de las cosas mundanas, de los goces mundanos, para que disfrutemos de los goces celestiales. Entonces, ¿qué papel tienen las emociones en nuestra vida humana? Primeramente, son parte de nuestra naturaleza, ya que el hombre consta de alma y cuerpo, ya que tenemos y brotan las emociones fisiológicamente de nuestro cuerpo. ¿Okay? Entonces, aunque pueden recibir la influencia del espíritu, ¿no? Entonces, por motivos espirituales, podemos también sentir un gozo, pero un gozo que rebosa desde el espíritu al cuerpo. Pero generalmente las emociones son en sí, pertenecen, digamos, al cuerpo. De modo que los ángeles, fíjense, aman y se regocijan sin emoción alguna. Es difícil para nosotros imaginarlo, pero eso será más fácil o más espirituales que seamos. ¿Bien? Entonces, y tenemos que santificarlas, como tenemos que santificar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Y por eso vemos que el hombre virtuoso es apasionadamente bueno, que tiene mucha pasión para hacer el bien. Es lo que más nos inspira de las vidas de los santos, ¿no? Que no solamente hacen el bien a fuerzas o a medias, sino con todo su corazón. Y eso es nuestro reto para perfeccionar nuestras emociones. Su dignidad y su papel tan digno en la vida humana, pues a nivel corporal notamos que nos alegran. Entonces hace todo más fácil, hasta físicamente, si estamos más animados, ¿no? Y al contrario, si sentimos una tristeza muy prolongada, perjudica hasta la salud física, ya que va agotando las fuerzas físicas. O notamos entre las viudas, por ejemplo, a veces mueren de tristeza, que ya no quieren vivir, ¿no? Y así se dejan morir siendo llevados por la tristeza. O entre niños hubo un estudio notaron que los niños incubados en el hospital, si no recibían el amor por el tacto, también deterioraban físicamente y morían. Bien. Entonces, en la vida intelectual, las emociones nos disponen a juzgar. Como dijo Aristóteles, el filósofo, que cada quien juzga según su disposición. De modo que cada ladrón piensa que los demás roban, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si son emociones virtuosas, eso nos ayudan para juzgar bien y correctamente, con caridad. Y en la vida moral, pueden disminuir o aumentar el valor o culpa de nuestras acciones. Si son anteriores, digamos, y preceden a nuestras acciones y decisiones libres, disminuyen el valor de los actos. ¿Yeah? Si estamos siguiendo nomás un impulso. Y igual, pero si siguen después el dictamen de la razón, la decisión libre, pueden aumentar, ya que ganamos más haciendo el bien con una sonrisa y de todo corazón que a medias. Entonces, ¿qué es la situación actual en que vivimos? Las emociones son muy mal entendidas porque el hombre sensualista se identifica con ellas, porque se identifica más con su cuerpo que con su alma espiritual. Y solo conoce su alma en cuanto anima a su cuerpo. Y llama a las emociones más sensuales, las sienten como si fuera una experiencia espiritual, porque todavía no conoce lo que es lo espiritual en la parte más encima de su alma. Entonces, eso hace que la gente propone como lema simplemente seguir sus pasiones, sus emociones, para ser felices. En vez de ponerlas en orden, hay que seguirlas. Y tampoco tomen en cuenta que están desordenadas por el pecado original. Por eso el lema, I'm okay, you're okay, ¿no? Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien si seguimos nuestras emociones. Un psicólogo que predicaba eso vació conventos, así en los años 70, con esta buena nueva de que no existe el pecado original y debemos seguir nuestras emociones. Los vació por así fomentar perversidad y desorden entre ellos.
Entonces, y vemos que este movimiento sodomítico, ¿no?, que avanza cada día más y más, del homosexualismo, tiene como principio, en primer lugar, es que dicen, me siento así, y tengo que seguir mis sentimientos porque yo soy el conjunto de mis sentimientos. Qué vida tan superficial, como loca, ¿verdad? De seguir las pasiones tan volubles que se pueden cambiar por miles de circunstancias y causas. Entonces, vemos al contrario, en la herencia, el tesoro de los santos, que ellos sí lograron conformar sus emociones con su razón, con su espíritu y por la gracia santificante. De modo que los santos más coléricos, como San Ignacio de Loyola, como San Francisco de Sales, parecen como los más mansos, pacientes, humildes, amables de corazón. Y así lo eran. Ni se notaba su temperamento, porque habían logrado que sus emociones siguieran los dictámenes de su razón, iluminado por la fe. Ese es el reto que sí es posible lograr. Ahora bien, ¿cómo educar a las emociones? Hay 3 principios psicológicos. Y cuando me refiero a la psicología, es la psicología verdadera, con fundamento filosófico, ¿verdad? A diferencia de la psicología mundana, falsa, que es nomás de seguir emociones sin definir su naturaleza, causa o fin. ¿Okay? Entonces la filosofía nos pone las emociones en el contexto del hombre íntegro, entero. Y nos dice primeramente que se fomentan por las ideas que formamos. A nivel físico, los atletas o igual músicos, ¿no? Piensan en su partido de antemano, pensando en cómo van a reaccionar en tales circunstancias. Se van animando para que salgan las emociones útiles en el momento oportuno. ¿Okay? Entonces, por las ideas que formamos en la vida espiritual, si meditamos cada día, pensando en el cielo, pensando en el valor del sufrimiento, ya se van cambiando nuestras emociones. Los dolores se convierten en gozo, ¿verdad? Por haber cambiado la idea que las provoca. El segundo punto es de que los actos repetitivos forman y conforman las emociones. De modo que, si no sientes ganas de hacer el bien, de la justicia, de la templanza, hazlo, repítelo, el bien, y luego se van a cambiar las emociones. De modo que vas a sentir gusto en hacer el bien. Es el principio, así a la mexicana, de echarle ganas, ¿no? El órale, ¿verdad? De simplemente empezar con la voluntad, echando las ganas que no sientes, y mañana las sentirás. Como ya saben, según los que han llevado un régimen de dieta o de ejercicio, en el principio es difícil y después es fácil, ¿no? Porque se cambian las emociones, que son hechas para obedecer a la razón. ¿Okay? Es nomás por el pecado original que tenemos esta contrariedad. Y el tercer principio es que debemos utilizarlas para llevar a cabo bien nuestras buenas acciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué hacen en la mañana antes de trabajar? Para trabajar mejor, toman un cafecito, ¿no? ¿Verdad? Les da más fuerza física para estar de buenas. Qué bien, ponen música que les anima, ¿verdad? Para hacerlo de mejor manera. O igual, ojalá hagan la meditación, algo de reflexión, para ya, pues, elevar las emociones hacia Dios, ¿verdad? Y eso ayuda mucho y hace las obras de mejor cualidad, digamos, ¿no? Cuando vienen acompañadas con emociones útiles que correspondientes. ¿Bien? Ok. Siguiente punto, la lucha que sentimos, dice San Pablo, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu, y el espíritu tendencias contrarias a las de la carne, pues uno y otro se oponen. ¿Por qué? Por el pecado original, pero por ser un alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces ustedes todos, el hombre que siente la tentación de lujuriar hacia una mujer que no es la suya, siente la atracción a nivel carnal, pero en su conciencia, a nivel espiritual, siente remordimiento de conciencia.
sabiendo que está pecando y siendo infiel a su esposa, a quien había prometido aquí en el Santo Santorum fidelidad hasta la muerte. Entonces tenemos dos fuentes, ¿verdad? Y tenemos que luchar. En cuanto sea la causa de tentación al mundo, en cuanto al mundo sea la causa de tentación, debemos alejarnos de ello en cuanto podamos, evitando lo que son las ocasiones voluntarias, ¿verdad?, de pecado. No podemos evitar todas, pero en cuanto podamos evitar a las malas amistades, por ejemplo, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces, primeramente, de alejarnos de malas amistades, o ya estamos perdidos. Si no, en cuanto sea de la carne, les refiero todo lo que platiqué o más bien lo que nos enseñó el padre Antonio Royo Marín, en paz descanse, pues en su teología de la perfección cristiana, de la cual tomo estos comentarios que se basan en Santo Tomás de Aquino. Entonces, de tener un régimen, ¿no? Entonces, de cada día, ¿verdad? Orden en la vida, un plan de vida, ¿qué vas a hacer cada día? Y haz lo que haces. Estar ocupado evita el hueco, que es la ausencia del bien, que es el mal, a saber, el pecado. ¿Okay? Entonces, llenar el tiempo siempre con algo bueno o santo. Guardar los sentidos, ojos que no ven, corazón que no siente. De ahí nacen las emociones, ¿no? Bien, y en cuanto al temperamento, ya hemos estudiado varias veces también, y que pueden estudiar en el mismo libro, en el resumen o en el libro del padre Conrado Hock, de los 4 temperamentos. En cuanto en cuanto a sus malas tendencias, debemos cada día trabajar contra ellas. Vamos a ser o coléricos, o melancólicos, sanguíneos o flegmáticos para toda la vida. Tómalo en cuenta, haz lo contrario. Como San Francisco de Sales o San Ignacio, los más piensen en cuantos, los coléricos en cuantos cumplidos o actos de bondad, de paciencia que pueden hacer cada día para siempre mantener en equilibrio su temperamento. Y menciona nuestro estimadísimo, reverendísimo autor, de que los jóvenes se fracasan por una idea equivocada en la juventud, en cuanto a las tentaciones de la impureza, pensando que ante una emoción tan fuerte, debo de satisfacerla para tener unos días de descanso, y así entonces voy a vencer esa tentación por consentir a ella. Se equivocan porque en vez de sosegar a su emoción, la hacen más fuerte, aumentan su fuerza desordenada y siguen peores, con una lucha indefinida que simplemente van prolongando, ¿no? Entonces tiene que tomar la decisión de resistir. Como dice la palabra de Dios, resiste al diablo, a cualquier tentación, y huirá de ti. Así entonces se van a cambiar las emociones, de acuerdo a la razón, si solo uno persevera repitiendo actos buenos, ¿okay?, contrarios a los vicios. Y luego, por último, ¿qué son las emociones? ¿Sabían que se pueden poner de categorías básicas? Así todas las emociones, aunque utilizamos muchos términos, son simplemente variaciones o a veces combinaciones de estas emociones básicas, para que entendamos que la emoción es una respuesta al estímulo, o sea, un objeto. ¿Okay? Entonces, tenemos las emociones del amor, odio, deseo, aversión, gozo, tristeza, esperanza, desesperación, audacia, temor e ira. ¿A qué corresponden? Ante el bien en sí sentimos amor, ¿no? Y ante el mal en sí sentimos odio. Si el bien no está presente, sino ausente, sentimos el deseo de poseerlo. Y si está el mal ausente, sentimos aversión o fuga para que no nos caiga. Y luego, si poseemos el bien presente, sentimos gozo. Y ante el mal presente, tristeza. Si son bienes o males difíciles, que corresponden a las pasiones fuertes o irascibles, en cuanto sea el bien difícil posible de conseguir, sentimos esperanza. En cuanto sea imposible, desesperación. En cuanto al mal difícil es superable, sentimos audacia. Y en cuanto sea
insuperable, sentimos temor. Y si el mal difícil está presente, sentimos la ira. Okay. Lo importante es siempre definir las emociones según su objeto. A diferencia de que lo que piensa el mundo hoy en día, por el subjetivismo, gracias a la lujuria desenfrenada, todos piensan de sus emociones. Si se sienten bonitos, son buenas. Si se sienten negativas, son malas. Y debo de fomentar sentimientos bonitos y evitar los negativos. ¿Okay? Entonces, eso es como piensa un niño. Y ahora nuestra cultura en general. Entonces, más bien, ¿para qué comemos? ¿Comemos para sentir sabores? No. Sentimos el gozo en el sabor que Dios puso ahí para que comamos. Y comemos para nutrirnos, para la salud del individuo. ¿Verdad? Eso es lo que tratan de criar en sus hijos. Y en todos los aspectos emocionales, eso es el reto. Ahora bien, para santificar a nuestras emociones, tenemos que santificarlas todas. Por ejemplo, el amor. ¿Sentir el amor siempre es bueno? No. Puede ser un amor pecaminoso, como siente uno en el amor desordenado a sí mismo, del dinero, de placeres carnales, de la mujer que no es la suya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos amar? Defínelo siempre por su objeto. ¿Amar a qué? ¿Amor de qué? Pues amor de Dios, de su iglesia, de la cristiandad, de la civilización católica, de la familia, de la patria. El odio es bueno o malo. Como emoción, moralmente puede ser o bueno o malo, dependiente. ¿El odio de qué? Entonces el odio del mal es bueno. Y es la prueba. Dice Santo Tomás que el amor es la causa de todas las emociones. Odiamos lo que va en contra de lo que amamos, ¿no? Entonces, ¿amas a Dios? La prueba será si odias de todo corazón a lo que le ofende. ¿Cuánto nos falta hoy en día? ¿Y por qué? Por un falso cristianismo que nos proponen los enemigos de la fe, para que seamos tolerantes y respetuosos del pecado, de lo que ofende a Dios, de lo que arruina a la familia, a la sociedad, lo que mancha el alma. Debemos tolerar y ser respetuosos del pecado. Eso será un pecado muy grande, de omisión, del odio santo que debemos sentir ante el mal. Odias a las ocasiones de pecado, odias al mundo, a la carne y al diablo. Si no, pues no amas a la santidad. Entonces, que tengamos un odio santo, que es la prueba de nuestro amor, de lo que es bueno. Y en cuanto al deseo, que tengamos deseos celestiales que se fomenten por la meditación, que tengamos una aversión y fuga de lo que puede ser un peligro para nuestra salvación. Que sintamos gozo. ¿Gozo es qué? La posesión del bien, lo que sentimos al poseer el bien. Entonces, ¿posees a Dios en tu alma? ¿Estás en gracia? Alégrate, ¿no? Ahí puedes gozarte en el Señor que está dentro de ti. Entonces, entre muchas, y así manejamos las emociones. Aunque uno sienta mucha tristeza, puede ver que sus dolores son para su santificación, que le ponen en unión con Cristo, más estrechamente, que está compartiendo su misma vida divina, que le está mereciendo una corona de gloria en el cielo, y puede sentir gozo entre las tristezas y penas de la vida, así nomás por cambiar la perspectiva. Entonces, la tristeza puede ser buena y santa, claro que sí, como dice el apóstol, que se alegra por haber entristecido a los corintios, no simplemente para que se entristecieran, sino para que se arrepintieran. La tristeza, qué buena, qué santa puede ser si compartimos los dolores de nuestro Señor. Es la prueba de nuestra amistad, que sentimos lo mismo, que nos entristecemos por nuestros pecados. La esperanza, obviamente para esperar pues la vida venidera. Y la desesperación, ¿puede ser santa también? Sí. Si nos desesperamos de nosotros mismos, porque nuestra fuerza humana nunca será suficiente para alcanzar la felicidad eterna. Y debemos, en primer lugar, estar convencidos de que sin Dios no podemos nada. Si no estamos convencidos todavía de ello, andamos perdiendo nuestro tiempo.
así edificando sobre arena. Sin Dios no podéis nada, pero con Dios todo es posible. Desespérense de sí mismos y pongan como fundamento que dijo el Señor a San Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la santa desesperación, que cuando somos débiles o desesperados de nosotros mismos, somos fuertes, a saber, confiados en el auxilio divino. Entonces la audacia para pretender hacer cosas grandes para la gloria de Dios, según nuestras capacidades. Qué falsa humildad, esta pusilanimidad, esta pequeñez de alma, de no intentar hacer nada en el foro público, de esconder su vela bajo el celamín, ¿no? Que dejen brillar sus obras ante los demás, para que viéndolas glorifican a Dios, ¿no? En el cielo. Y el temor puede ser santo, sí, si tememos sobre todo ofender a un Dios infinitamente bueno, que nos ama tanto, que eso sea nuestro temor filial, de temer ofender a nuestro Padre amantísimo. Y luego la ira, ¿también puede ser buena y santa? Claro que sí. No hay que confesar, me enojé, pues justamente o injustamente, con medida o con exageración. Nótense como el Señor corre la gente del templo, pero nótense que fabrica primero el látigo, pensando en qué será el castigo correcto para estas circunstancias. No explota. Su pasión sigue su decisión libre, de su razón y de su voluntad. Entonces, que tengamos una ira santa. ¿Para qué es? Para luchar contra el mal difícil que nos amenaza. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los buenos no tengan ira. De modo que no hagan nada, porque no están enojados ante el mal. Es la prueba de tu amor del bien, tu ira ante el mal difícil. Utilízala para vencer a los males difíciles. Entonces, esto es el reto de nuestra santificación, de nuestras emociones. Porque otra vez, el hombre bueno es apasionadamente bueno, porque debemos amar a Dios, no solamente con toda la mente, no solamente con toda la voluntad, sino también con todo nuestro corazón. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,